Elena, me gustaría que me cuentes cómo fue tu comienzo con Amar. Bien, yo en el año 2002, 2001 creo que fue, 2001, 2002, me empezaron a buscar las mujeres, en ese momento Jorgelina Sosa y Elena Reinaga, que hacían las recorridas nocturnas, con la entrega de preservativos, y así me fueron invitando a la sede que estaba en ese momento en Independencia, en la calle Independencia. Y bueno, ¿Es una sede de ella propia? No, es la sede de CTA, en realidad es la sede de CTA, y estábamos en ese momento, me incluyo, estábamos incluidos en el marco de la CTA autónoma, la CTA de Buenos Aires, de Capital. Bueno, nosotras éramos como promotoras de salud. En realidad cuando empezamos, yo empiezo a participar, nos pagaban para ir. Casi al poquito que yo empecé, muy poquito al que yo empecé, se disolvió en ese momento Graciela Collantes y Sonia Sánchez con Margarita, con Argentina y Mimi Sifón, estaban muy involucradas en esto de la prostitución como no trabajo, ¿no? Y a mí me dolía mucho llamarme trabajadora sexual cuando me presentaba. Yo decía, mi nombre es Elena Moncada, soy trabajadora sexual, y no me animaba a mirar a la gente a la cara. Y bueno, nada, de ahí salió que un poco, creo que me empezaba a pensar, ¿no? Pero no la tenía muy clara. Y en eso se hizo la asamblea en la avenida Belgrano, me acuerdo, un día de lluvia, y nos dieron un clavel a cada una, y la que levantaba el clavel era trabajadora sexual, y la que no lo levantaba no lo era abolicionista. Para mí la palabra abolicionista no estaba en mi vocabulario. Y bueno, yo levanté el clavel porque me dieron plata. Graciela Collantes lo sabe a esto, lo saben todas las compañeras de Ama de H, que somos ahora. Siempre lo supieron, que yo la verdad que voté porque en ese momento usaba muchas drogas y quería la plata, no me importaba otra cosa. Así que bueno, nada, formé parte del sindicato, que en realidad en la Argentina no podemos ser sindicato, somos país abolicionista, firmado un tratado internacional. Y bueno, nada, en ese sindicato yo era como la parte social, entregaba las cajas de mercadería, los bolsones de verdura. Y bueno, nada, en eso anotaba a toda la gente del hotel, a toda la gente quien le daba, porque había en abundancia en esa época. Y bueno, así que hay muchas en ese libro, aparte de que estoy yo como trabajadora sexual, que no lo soy, estoy incluida en ese libro de actas de ellas. O sea que estabas como forzada a decir trabajo sexual. Sí, me molestaba mucho, no sabía lo que era el abolicionismo todavía, pero bueno, era como muy fuerte que no lo veía como diciendo, bueno, esto puede ser para mis hijas, para mis nietas, hoy mucho menos, por supuesto. O sea, las afiliadas de Amar son cualquier persona, no son las que están en las esquinas. Somos inclusive nosotras, con la GRA, con todas las compañeras que hoy sostenemos el abolicionismo, estamos incluidas ahí porque, bueno, era registrarla para tener el teléfono, la dirección y esas cosas. Después con el tiempo uno se da cuenta que estabas afiliando a las compañeras, pero yo en ese momento no lo sabía. Claro, sí, es lo que normalmente hacen los políticos, es que mandar a hacer una afiliación sin explicar claramente el fondo del tema. Sí, de todos modos, cuando vos venís de un submundo como es la prostitución, porque es un mundo oscuro, entonces cuando vos venís de ahí,
es muy difícil que vos entiendas qué está pasando. Y sin estudios también. Y sin estudio, que también tiene mucho que ver con una vulnerabilidad importante y una autoestima mucho más abajo del piso. Ahora viene mi pregunta, ¿cómo fue el tema de tu candidatura como diputada nacional en Buenos Aires? Bueno, yo creo que fui la primer diputada presa, procesada y presa. Fue en mi cárcel cuando el macrismo me armó una causa con la jueza Ramón y me llevaron detenida por supuesta coacción agravada y privación de la libertad y resistencia a la autoridad. Esos cargos no lo aplicaron al asesino de mi hija, pero sí aplicaron a mí. Y me llevaron presa porque yo estaba defendiendo mi puesto de trabajo, que era lo único que pude hacer después que vaciaron el país donde yo era modista y me quedé sin trabajo, me fui a vender a la calle. Me llevaron detenida y bueno, ahí armaron un partido político, la Asamblea del Pueblo. ¿Así se llamaba? Sí, el partido. ¿Por qué? Porque no teníamos prensa en la cárcel. A nosotros nos detuvieron el 16 de julio y el 30 de diciembre fue el tema de Cromañón. Y bueno, Fabiana Finbi sabía que podía producirse algún incendio porque en un lugar cerrado con 3.000 personas y una sola puerta para salir, era sabido que si se prende un cigarrillo puede ser un desastre. Y bueno, ahí tuvimos un poquito de prensa, me pusieron candidata a diputada nacional y fue un problema porque en la cárcel hay un solo teléfono para todo un pabellón y yo tenía que hacer la campaña con ese único teléfono y se podía producir un motín porque las otras presas no le queda tiempo para hablar por teléfono. Yo tenía que hacer mi campaña porque yo no estaba condenada, estaba procesada. Y bueno, fue muy duro y yo siempre digo que tengo apenas una primaria, pero esa fue para mí la universidad más importante porque he aprendido muchísimas cosas en la cárcel. Que llevan presos a inocentes y también descubrí que nuestros diputados votan leyes mafiosas, diría yo, porque si vota una ley donde un juez tiene 3 años y medio para hacerte un juicio, estás 3 años y medio presa por las dudas. Y después te dicen, y lo peor fue que querían que yo firme abreviado. Los abogados de la liga que me defendían querían que yo firme un abreviado y que me haga cargo de mi delito. Y yo no cometí delito, quería juicio, yo quería juicio. Y bueno, así después el fiscal Alagia se había enfermado, el fiscal que no nos quería dar la libertad hasta el juicio, se enferma y entra Alagia y ahí nos dio la libertad hasta el juicio. Y bueno, tuve un juicio que no tuve acusación fiscal. O sea, después de 1 año y medio, disculpe señora, usted no fue. Y es inocente. Sí. Y bueno, y fui candidata a diputada nacional. ¿Y estaba segura de que quería ser diputada nacional? ¿O fue todo como No, es que era la única forma de tener prensa. Claro. Y yo creo que eso hizo también de que me den la libertad, porque era mucho ruido que una candidata a diputada esté presa, y aparte que tengo un comedor comunitario, mamá de una chica asesinada, era eso muy fuerte. Entonces yo creo que la libertad hasta el juicio ahí se olvidaron un poco y no podían seguir hablando, porque entre las 14 presas, que había 2 chicas que eran de Amar. ¿De Amar CTA o de Amar Capital en ese momento? Estaban todavía medio Estábamos indecisas, en Amar Capital, en sí, Flores. estaban más tirando para
Para Mar Capital, sí. Que iba Sonia Sánchez a vernos, Graciela Collante, bueno, fueron cientos de personas. Mi cárcel fue un living lleno de visitas, porque hasta José Saramago manda una carta que fue muy importante, me compara con Jean Valjean, esta novela de Víctor Hugo, donde dice que estuvo preso por robarse un pan, y yo estaba presa por pedir que me dejen trabajar, no había otro delito. Y bueno, fue duro, es duro una cárcel, pero aprendí tantas cosas que nunca me hubiese imaginado. Porque los presos hablan en la cárcel, afuera no hablan porque tienen miedo, obvio, porque el 60% son presos inocentes. Y como decía mi marido, el problema de la Argentina es que la ley no es pareja para todos. Yo le decía, ¿por qué? Y porque vos para pisar tribunales precisas un abogado, y el pobre no puede pagar un abogado, entonces sigue preso ahí hasta que se les ocurra a los jueces, y el rico tiene para pagar. Entonces esto es muy grave, y bueno, aprendí muchísimas cosas en la cárcel. Me dolió mucho lo que aprendí, pero me abrió un poquito la mente de escuchar tantas injusticias dentro de una cárcel. ¿Sabés que yo que te quería decir que para mí es re difícil hacer panel con vos, con Julia, la mamá de Andrea López? Todas las sobrevivientes creo que nos debe pasar, que es difícil hablar como de sobreviviente del sistema prostituyente. En mi caso no solo de eso, sino también de los abusos sexuales, que hoy son abusos en las infancias. Y cuando me siento al lado tuyo me cuesta una banda hablar, porque presentarme como sobreviviente sabiendo lo que le pasó a tu hija, sabiendo lo que le pasó a Andrea López, a Rosalía Jara, a tantas niñas que han asesinado, y me toca sentarme con las madres, es muy doloroso. Pero sí, bueno. Sí, a mí me cuesta. Yo fui a ver a la mamá de Andrea López, también vine acá a Santa Fe por Rosalía Jara. Sí, son cosas muy duras, muy duras. Yo siempre digo, ¿qué habré hecho para cargar con este peso, no tan pesado? Porque bueno, no pero fácil. También haces que no nos caigamos, porque no. hay, qué sé yo, por lo menos lo que yo siempre digo y veo, es que si vos luchás por una hija que te mataron, hay tantas mamás que no pueden hacerlo. Y está bueno porque vos le ponés voz a todo eso y esa cosa que, viste, que siempre estás peleando. Nadie puede, yo nunca digo, no, me pongo en tus zapatos, porque no podría, sinceramente. Creo que nadie, solamente la que lo vive, lo padece, lo sabe. Pero nos hace bien a las sobrevivientes saber que hay un lugar que lucha por muchas pibas que vos rescatás. Y eso te lo quería decir porque el día que estuvimos en La Pampa me lloré toda la noche. Yo lloro de noche más que nada, porque era muy difícil hablar después de vos, de Julia, que le habían matado también su hija. Entonces también, nada, me parecía que era importante que la gente sepa esto, que es muy bueno que estés vos ahí, y que bueno, que nosotras estemos acá, lamentablemente. Sí, es muy difícil. Yo llegué hasta donde llegué, o sea, pude hacer hincapié en este tema porque mi marido se puso a estudiar y me daba un empuje y me explicaba la parte legal, y bueno, y tuve la suerte de rescatar a una piba que fue la primer piba que nos explicó qué era la trata, porque yo no tenía idea. Después con Lorena Martín, que me explicó que el padre era el procedente mayor de Buenos Aires, jefe de la CIDE. Y bueno, y uno va aprendiendo sobre el camino. Yo no tengo la varita mágica, lo que sé por las pibas. Y gracias que pudimos rescatar alguna, ojalá podamos rescatar mucho más. Sí, es muy duro este camino. Yo creo que
no podría vivir si no hago lo que hago, porque yo, por ejemplo, me cuesta mucho ir al cementerio, porque me parece que yo le debo todavía a mi hija y que todavía no pude hacer todo lo que quiero hacer. Pero bueno, el desconocimiento, la pobreza, hace que uno vaya muy lento, ¿no? Pero bueno, pienso caminar hasta que no pueda más, y cuando no puedo caminar me iré en silla de ruedas y después no sé qué haré, pero va a ser muy difícil dejar nuestra lucha. Yo creo que a vos te pasa lo mismo. Sí, No, muy difícil porque no te vas a quedar. nosotras estamos todo el tiempo pensando en cómo podemos cambiar esto. Yo tengo una amiga acá en Santa Fe, la conocí hace muy poquito, pero ya pegamos una redonda, que le digo lo mismo. No es que uno tiene que estar en muchos lugares, uno está en el lugar que puede, hasta donde puede, y un poquito Margarita, un poquito Elena, un poquito Nadia, un poquito Lupe, un poquito Aldana, un poquito Marcela. Es como vamos desconstruyendo todo esto que viene, que lamentablemente cada vez viene peor, porque tenemos niñas de 12 años en la esquina. Y de 12 años en un prostíbulo. También. Pero... Y no saber el norte santafesino, habilitadas las niñas de 8 años para ser prostituidas. Que nosotras con Mariel hicimos una denuncia que, bueno, terminó siendo un fracaso, no pudimos ir más al norte, pero bueno, me parece importante que estés vos, que estemos nosotras y que haya muchas más voces que sigan luchando por las que no están y lamentablemente seguir buscando los cuerpos, ¿no? Que hay muchas madres que están buscando los cuerpos. Los cuerpos, desgraciadamente, encontramos 2 ya enterradas como NN. Y vamos a seguir buscando, hay que empezar a caminar los cementerios. Y yo creo que acá no hay prevención de trata, la prevención es cerrar el prostíbulo. También las esquinas con las chicas, pero ¿qué prevención vamos a hacer? Si aparte falta prevención y promoción en esto también de derechos, ¿no? Porque las pibas en las esquinas no están porque, como la gente habla livianamente, están porque les gusta o porque tienen ganas, porque no quieren estudiar o trabajar. En realidad están en las esquinas por la pobreza. Claro, imagínate una piba que está siendo violada por 20 o 30 hombres por día en un prostíbulo. Yo creo que no es lo que le gusta. Por supuesto. No es lo que le gusta. Así que, bueno, te agradezco, Elena. Gracias. Y gracias por la visita. No, por favor, en cualquier momento vamos a estar juntos nuevamente y cuando vayas a Buenos Aires, allá estaremos haciendo por supuesto. algún lío, ¿no? Algún lío. Gracias.